Bienvenidos. Hoy vamos a comentar sobre la educación para la paz y su relación con los derechos humanos. Para empezar, debemos de saber cada uno de nosotros la importancia de los derechos humanos y cómo nos afectan no conocerlos. También tenemos que conocer la importancia de lo que es la educación para la paz. Acerca de los derechos humanos, podemos decir que son el reconocimiento de los gobiernos nacionales de todo el mundo de que todo humano tiene derechos inalienables, sin importar su origen étnico o geográfico, ni aspectos económicos o edad, género y creencias. Son derechos que permiten el acceso a cosas esenciales para vivir con dignidad. Son el punto de partida para construir una sociedad más justa. Acerca de la educación para la paz, podemos decir que es, en esencia, educar en y para los derechos humanos. Van juntos, son inseparables. Es decir, que los derechos humanos son como el marco legal y ético, el lenguaje común de la paz positiva. Por ello es importante tener claro ese marco. ¿Cuáles son los documentos fundamentales de los derechos humanos? Primero tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que ha sido complementada por los pactos internacionales de 1966. Hay dos, uno de los derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales. Estos ya son tratados, o sea, obligan legalmente a los países que los firman a cumplirlos. ¿Cuáles son los derechos humanos? La lista de derechos humanos es muy larga y para entenderlos mejor se pueden clasificar en 4 grupos. Por un lado, están los derechos relacionados con la igualdad y la no discriminación. Por ejemplo, ser iguales ante la ley, sin importar sexo, raza, religión, la prohibición de la esclavitud y la igualdad hombre-mujer. Luego se tiene el bloque de las libertades. La libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia, de religión, de reunión pacífica, de asociación, de moverse libremente. Todas ellas constituyen libertades fundamentales. En el tercer bloque se tienen los derechos que tienen que ver con la seguridad y las garantías cuando hay un proceso legal. Por ejemplo, el derecho a que no te detengan porque sí, la presunción de inocencia, a un juicio justo, la prohibición de la tortura, también el derecho a la propiedad tanto individual como colectiva. Y por último, pero no menos importantes, están los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como DESC, como son el derecho a la educación, a la salud, a un trabajo digno, a un salario justo, a la vivienda, a formar una familia si quieres, a participar en la vida cultural de tu comunidad. En resumen, son 4 bloques: de la igualdad, de las libertades, de la seguridad y justicia y los derechos de educación, salud y cultura. Los principios de los derechos humanos. Los derechos humanos se basan en 4 principios básicos. El principio de universalidad. Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna. El principio de indivisibilidad e interdependencia. Los derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos y son indivisibles, por lo que no pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Y el principio de progresividad. El principio de progresividad de los derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento. Es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere la toma de medidas a corto, mediano y largo plazos
pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible. El principio de progresividad se ha relacionado particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales, procurando que todos ellos se puedan concretar. Para mantener su vigencia, todos debemos respetarlos y protegerlos, o sea, impedir que personas o empresas los violen. Garantizarlos significa crear las condiciones para que la gente pueda disfrutarlos y promoverlos, que implica darlos a conocer y educar sobre ellos. Esto es respetar, proteger, garantizar y promover. ¿Qué pasa si no se respetan los derechos humanos? Si a pesar de todo hay violaciones, el Estado tiene la obligación de investigar lo que ha pasado, sancionar a los responsables y reparar el daño causado a las víctimas. Las violaciones de los derechos humanos atentan contra la construcción de una cultura de paz. Por eso comentábamos que los derechos humanos y la cultura de paz son como las dos caras de la misma moneda. La paz se construye activamente día a día. Exige un esfuerzo consciente de cada persona, de las instituciones, las escuelas, universidades y el Estado. Se necesita más pensamiento crítico para no dejarnos engañar, más diálogo, aunque a veces cueste o sea incómodo, más empatía para intentar entender al otro y más participación ciudadana para exigir y construir sociedades más justas y pacíficas. Es tarea de todos. Educar para la paz en derechos humanos son inseparables. La paz se construye cada día actuando en nuestro entorno, en el trabajo, en la comunidad, en la familia. Contribuyamos en nuestra escala a la construcción de la cultura de paz. Con esto termino mi pequeña contribución a la difusión de los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz. Saludos. Los saluda Alfredo Álvarez.